Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Alejandra Bendain, es licenciada en fisioterapia, egresada de la Facultad de Medicina, la cual tratará con nosotros el tema de hernias discales. Bienvenida, licenciada, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por la presentación y por el tiempo y el espacio aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, hernias discales. Para entenderlo mejor, me gustaría empezar con un breve recuento anatómico. Disculpa, nada más voy a activar el puntero. Ok, vamos a hablar un poquito de la anatomía de la columna vertebral, ¿vale? Como se ve en esta imagen, la columna vertebral nosotros la dividimos por segmentos para poderla entender y estudiar mejor, ¿vale? Entonces vamos a tener 5 segmentos. La primera parte, la que está hasta arriba, se conocen como el segmento cervical. Esto consta de 7 vértebras cervicales, ¿vale? Seguido vamos a tener las 12 vértebras torácicas, más abajo las 5 vértebras lumbares y posteriormente vamos a pasar a lo que son 4 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Este último segmento que vemos aquí, todas están, se puede decir que fusionadas, o sea, en estos de acá arriba, todos estos segmentos, estos 3 anteriores, cada separación entre cada vértebra que vemos aquí, hay una separación que son justamente los discos vertebrales que nos permiten el movimiento. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. A diferencia de estas de acá abajo, que nos van a limitar un poquito más el movimiento porque justamente están fusionadas entre sí. ¿Ok? Entonces, nada más para rápidamente mencionarles las funciones de la columna vertebral. Primeramente es proteger la médula espinal y los nervios espinales, ¿sale? Sirve entonces como un esqueleto para proteger estas estructuras nerviosas que son súper importantes. Otra es que dan el soporte el peso del cuerpo y lo que nos ponemos, ¿no? Ya sea que carguemos nuestra mochila, ya sea que carguemos peso, etcétera. Va a proporcionar un eje rígido y al mismo tiempo de que le da rigidez y estabilidad a nuestro cuerpo, también nos va a brindar esta libertad de movimiento y pivoteo específicamente para la cabeza. Y aparte, desempeña una importante misión en la postura y en la locomoción, es decir, en todo el movimiento que nosotros realicemos. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Nada más cabe mencionar que conforme vamos bajando, o sea, a partir de las cervicales hasta las vértebras lumbares, cada vértebra van aumentando de tamaño, ya que cada vez, mientras más abajo, van a soportar más peso. ¿Sale? Entonces, las cervicales suelen ser vértebras un poquito más chiquitas a comparaciones de las lumbares, que ya son vértebras mucho más grandes y tienen más volumen, para que justamente vayan soportando más el peso. Ya a partir de la quinta vértebra lumbar, ya pasamos a lo que es la articulación sacroiliaca y aquí ya se distribuye de otra manera el peso. ¿Sale? Entonces, esta regla de mayor tamaño, mayor peso, ya se vuelve de otra manera, ¿no? Ok, bueno, como les había comentado, una de las principales funciones de nuestra columna vertebral es es brindarnos movimientos, ¿sale? ¿Qué movimientos nos va a permitir hacer nuestra columna? Como vemos en este video, en esta parte, es la flexión, ¿sale? Y la extensión, ¿va? La flexión es cuando llevamos nuestro tronco hacia enfrente, como se ve en esta imagen, y la extensión es cuando llevamos nuestro tronco hacia atrás, ¿sale? Otro movimiento que nos produce hacer la columna son las lateralizaciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y por último, el último movimiento serían las rotaciones, ¿vale? Hacia acá y hacia el otro lado. Y claro, estos movimientos se pueden conjuntar, ¿no? O sea, puedo hacer una rotación, una extensión, o puedo hacer una lateralización y una flexión, pero primordialmente tenemos esto y que en combinación pues podemos realizar todas las actividades de nuestra vida diaria. Ok,
Habiendo mencionado esto, vamos a hacer como un zoom, ¿no? O sea, ya vimos que, o sea, nuestra columna vertebral es lo que nos permite estar rectos, ¿no? Que tenemos diferentes regiones y que las regiones nada más se caracterizan a lo mejor por un poquito del tamaño, qué carga soportan, pero vamos a hacerle un poquito más zoom a la columna vertebral para poder entender un poquito más las hernias discales, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la unidad funcional de la columna vertebral. ¿A qué me voy a referir con la unidad funcional? La unidad funcional van a ser dos vértebras adyacentes junto con su disco intervertebral, ¿sale? Y todos los tejidos conectivos que involucren, ya sean cápsulas articulares y ligamentos, ¿va? ¿Qué nos referimos con vértebras adyacentes? Van a ser dos vértebras que estén juntas, ¿no? Si me regreso tantito a esta diapositiva, podría ser ya sea la vértebra número 7 cervical con la primera dorsal o la vértebra 4 lumbar con la quinta, las vértebras que sean, pero que estén o sea, que estén seguidas, ¿vale? Entonces, ya que tenemos ubicadas nuestras dos vértebras y el disco intervertebral, vamos a ver que esta unidad funcional de la columna se va a dividir en dos aspectos, la parte anterior y la parte posterior, ¿sale? La parte anterior de esta unidad funcional van a estar constituidas por las vértebras, o sea, los cuerpos vertebrales principales, que es la parte que tiene mayor volumen, que son el que se los estoy señalando en este momento. ¿Sale? El ligamento vertebral común anterior, o también se le conoce como ligamento longitudinal anterior, que es toda esta franja de aquí gruesa que se presenta en la imagen. Y el disco intervertebral, ¿vale? Que está aquí, es el que se señala en esta parte, y en esta otra imagen sería ¿sale? Esta parte anterior lo que nos va a dar es la principal función de soporte y nos va a desempeñar la función estática, ¿sale? Soporte y la estabilidad de la columna. Y por otra parte, en el pilar posterior, bueno, son todos estos otros pequeños segmentos de la vértebra, que son las láminas, ¿sale? Lo que une el cuerpo vertebral con estas apófisis, que son estas protuberancias que tienen nuestras vértebras. Entonces, estas, como les marco aquí en esta imagen, estas vértebras se unen de la de arriba con la de abajo y es lo que nos va a permitir, como vemos en esta imagen, que se realicen los movimientos. Ya sale, ya los que les comenté de extensión, flexión y lateralizaciones, ¿va? Entonces, justamente como les pongo acá, esta parte posterior tiene la función dinámica del movimiento. Esta unidad funcional de la columna vertebral es la unidad funcional motora, o sea, del movimiento, que estos en conjunto es lo que nos ayuda a que nuestra vértebra sea tanto estable, ¿sale? Que soporte las cargas, pero que también nos brinde toda esta libertad de movimiento. ¿Vale? Ok, entonces, todavía haciendo un poquito más de zoom, ¿no? Ya vimos en general la columna, ya hablamos de estas unidades funcionales, que son dos vértebras. Vamos a adentrarnos un poquito más en los discos intervertebrales, ¿vale? Entonces, los discos intervertebrales están entre las dos placas adyacentes de las vértebras, ¿no? Entonces, como vemos en este dibujo, y ya habíamos visto, son las dos vértebras, aquí está el cartílago, y en medio de esto nos encontramos con el núcleo, perdón, con el disco intervertebral, ¿vale? Aquí en esta imagen también se ve un poquito más, más gráfico. Y vamos a ver que este disco va a estar dividido en dos partes también. Está constituido por el anillo fibroso, que es esta parte que se ve alrededor, y el núcleo pulposo, que es este circulito que se ve aquí en medio. Está constituido normalmente de colágeno y proteoglucanos, o sea que son proteínas, y este disco intervertebral es la estructura vascular más grande del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Es que en sí el disco no tiene irrigación sanguínea, no tiene vasos sanguíneos que lleguen a irrigarlo. Entonces, por eso se le conoce como vascular y es o sea, es la estructura más grande del cuerpo con estas cualidades.
Esto es importante porque normalmente nuestros tejidos se regeneran y se nutren por medio de la sangre, ¿no? Del oxígeno que hay por la sangre, pero el núcleo tiene, el disco intervertebral tiene otros sistemas para poder nutrirse y regenerarse, que eso es muy importante, que lo voy a abordar un poquito más adelante, nada más para dejarlo como punto importante a tratar. Ok. Siguiendo con el disco intervertebral, ya habíamos visto que se dividía en dos porciones, ¿sale? La parte de afuera, que es el anillo fibroso, van a ser capas helicoidales que se van alternando, ¿sale? Y están formadas con colágeno de tipo 1. Este colágeno es un poco más grueso, rígido y por ende más resistente, ¿sale? Estas fibras tienen propiedades de resistencia, o sea, son muy fuertes, también resisten a la tensión, en general a la tensión de estiramiento, y también absorben las fuerzas que se le va dando, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, cargamos peso, llega una fuerza de tensión hacia el disco y este puede distribuir estas fuerzas hacia el núcleo pulposo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hacia el núcleo pulposo? Ahora pasamos un poquito a comprender este segmento. Vamos a ver que el núcleo pulposo está compuesto principalmente por agua, ¿sale? Y tiene una malla alrededor de fibras de colágeno de tipo 2. Este tipo de colágeno es un poquito menos, no es tan rígido, es menos resistente. Pero el núcleo tiene moléculas altamente hidrofílicas. Esto quiere decir que se atrae mucho, tiene mucha afinidad con el agua. Y esto hace que la presión interna del disco siempre se mantenga y por ende se mantenga siempre hidratado. ¿Ok? El núcleo pulposo va a constituir del 40 al 50% del volumen del disco en los adultos, ¿sale? Entonces es una porción muy importante. Ok. ¿Cuál sería en sí la función del disco intervertebral y por qué es importante? Vamos a ver que gracias a la gran cantidad de agua que contiene, va a permitir que se absorban todas estas cargas de presión que hay en la columna vertebral y lo va a transmitir a los tejidos que estén alrededor, una para poder distribuir todas las cargas, porque si bien sabemos, no es lo mismo como vendría en esta imagen, ¿no? No es lo mismo meter 5 kilos en un punto pequeño específico de fuerza donde habría mucho más presión a que yo meto 5 kilos en una superficie más grande, ¿no? Entonces, mientras más yo logre distribuir las cargas, más eficiente y menos tensión voy a meterle a mis tejidos. Y como les había comentado, ¿no? El anillo fibroso, que es lo que recubre el núcleo pulposo, este tiene propiedades que nos ayuda a mandar parte de la carga al núcleo para que el núcleo con esta cantidad de agua pueda distribuir las cargas a las otras partes. Y al mismo tiempo, este disco intervertebral nos va a ayudar a generar la flexibilidad de la columna y todos los movimientos que nos permite hacer, ¿no? Como se ve en esta parte. Entonces, vamos a entender un poquito más cómo se lleva a cabo el movimiento, o sea, por qué los discos son tan importantes para el movimiento y para soportar las cargas. Perdón. Vemos aquí que todo el día, o sea, a lo largo de nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? Ya sea al caminar, en la oficina, cargando cosas, haciendo ejercicios, etcétera, vamos a generar distintas cargas sobre la columna, sobre nuestra columna vertebral, dependiendo de la posición que estemos tomando. Todas estas cargas, como ya hemos visto, va a intervenir la columna y los discos intervertebrales. Y lo que va a hacer, como vemos en estas imágenes que le voy a mostrar, va a distribuir las cargas dependiendo de el movimiento que nosotros queramos hacer y va a llevar a ciertas deformaciones el disco. Por ejemplo, ¿no? En esta primera imagen vemos lo que sería una fuerza de compresión, o sea, una fuerza como de apachurrar el disco. ¿Cuándo pasa esto? El simple hecho de nosotros estar parados o estar sentados, hay una fuerza de gravedad en contra de nosotros, ¿no? Entonces, nuestra columna y nuestros discos siempre están en esa constante fuerza de compresión y lo único que hacemos es, como se dan cuenta, el anillo fibroso se tensa hacia afuera y nada más el núcleo va ocupando más espacio en esta parte, ¿sale? Pero ¿qué pasaría cuando yo quiero hacer un movimiento de lateralización?
¿Sale? Entonces aquí hay una parte del disco que tiene que tensarse, otra parte se comprime, ¿sale? Y todo esto se logra por cómo se va distribuyendo este líquido en el núcleo pulposo. Hay otro tipo de movimiento que se llama de cizaña, que es cuando hay una compresión y hay un movimiento horizontal de las vértebras, pero cada vértebra se mueve en una dirección contraria. Es decir, por ejemplo, la vértebra superior se va a mover hacia la izquierda y la vértebra inferior se va a mover hacia la derecha, pero se están apretando. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si yo ahorita estoy sentada y me muevo a recoger mi mochila o cargo algo, entonces mis vértebras lumbares están quedando en esta posición, mientras mis vértebras torácicas o las de arriba se están desplazando, ¿no? Entonces estoy haciendo una fuerza de compresión y de cizaña al tiempo de desplazarlos. Y el otro está el movimiento de torque. Sale cuando yo hago una rotación, que me volteo rápido a saludar a alguien, o me volteo a cargar mi mochila, a agarrar cosas de la parte de detrás del carro cuando voy manejando. Entonces, ¿qué pasa? Una vértebra rota y es justamente lo que pasa en esta imagen, ¿vale? La vértebra rota, el anillo fibroso empieza a tensar en diferentes porciones y en otras se acorta. Y el núcleo pulposo, pues se va acoplando a este tipo de movimientos, ¿vale? Entonces, como vemos, los discos intervertebrales tienen que ser lo suficientemente rígidos y fuertes para mantener toda esta estabilidad y soportar todo este tipo de cargas que le estamos dando, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente suave y móvil para permitirnos los movimientos. Ok, entonces, adentrándonos un poquito también más en las funciones de los discos intervertebrales, como les comentaba, ¿no? Las cargas normales que nos presenta en todas las actividades de la vida diaria que hacemos van a generar señales biofísicas a las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Cada movimiento que nosotros hacemos va a generar alguna señal biofísica en nuestro cuerpo, ¿vale? Específicamente hablando del disco intervertebral, estas señales, cuando nosotros le ponemos carga o le hacemos movimiento a nuestro cuerpo, van a generar fuerzas hidrostáticas, presiones osmóticas, fuerzas de tensión y compresiones, que eso va a generar procesos de regeneración celular en nuestro disco. No sé si se acuerdan que les comenté antes que el disco intervertebral es una estructura vascular, entonces en general no le llega mucha irrigación sanguínea. Entonces, ¿cómo es que nuestro disco se regenera y se mantiene sano, no? Esta es la respuesta y le digo por eso que es súper importante. Todas las cargas y los movimientos que nosotros hacemos día a día nos ayudan a que nuestro disco se mantenga sano, ¿sale? Y que se esté regenerando y moldeando constantemente. Entonces, por eso es súper importante que nosotros nos mantengamos en una vida activa, ¿no? Pero también está la otra parte de que mucha carga o mucha sobrecarga, mucho trabajo, mucho peso, mucha presión, también pueden llegar a dañarlo, ¿sale? Un ejemplo de esto es, o sea, por ejemplo, yo no puedo correr un maratón si no me he preparado para hacerlo, pero no quiere decir que correr sea dañino, ¿no? Siempre y cuando yo tenga la preparación física, todas las capacidades físicas que requiero para poder lograr hacer este objetivo, ¿no? Entonces, no quiero decir que cargar mucho peso sea malo, que correr mucho sea malo, que moverse mucho sea malo, sino todo lo contrario. Lo necesito, pero necesito tener todas las capacidades físicas, toda la fuerza, toda la condición, toda la movilidad, para que mi cuerpo no se lastime tratando de hacerlo. Ok. Entonces, ya que comprendimos cómo es que funciona la columna vertebral, qué es un disco intervertebral, cómo funcionan los movimientos de nuestro cuerpo, qué funciones tiene, ¿no? Y cómo se regenera, ahora sí podemos hablar de qué es una hernia discal, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, se entiende que una hernia discal es la salida del contenido del interior del disco intervertebral, como lo vemos en esta imagen, ¿vale? También se puede ver como el desplazamiento del disco más allá del espacio intervertebral. Como vemos, aquí cuando se hace una compresión hacia el disco intervertebral, este disco supera la parte de donde sería el hueso, ¿sale? Toda esta de la vértebra, del cuerpo de la vértebra. Esto puede ser puede ser porque se genera una rasgadura en el anillo fibroso
Y muchas veces, no siempre, que esto es muy importante, se puede llegar a que este contenido que se está saliendo llega a comprimir estructuras como los nervios o raíces nerviosas, ¿vale? Pero vamos a ver que esto no es siempre. Bueno, ya que vimos qué es la hernia, que creo que ya con la explicación anterior ahorita es simple de entender. ¿Cómo la vamos a clasificar? ¿Vale? La clasificación puede ser de varias maneras. La primera es la región. ¿Sale? ¿En qué región se encuentra este disco vertebral que tiene la hernia? Puede ser en la parte cervical, en la parte dorsal o en la parte lumbar. También la podemos clasificar por el momento de aparición. Va a ser aguda si lleva de 3 a 6 meses y es crónica si lleva más de 6 meses de su aparición. Las otras dos maneras, que es las más conocidas y un poquito las más funcionales que tenemos para clasificarlas, es por la morfología. Entonces, vamos a partir que este es un disco intervertebral normal, ¿vale? Si nos pasamos a esta parte que ya se conoce como la protusión discal simétrica, vemos cómo el núcleo pulposo ya ocupa mucho más espacio del que debería, ¿sale? Es decir, ya hay una protusión, o sea, ya hay una salida, ya hay un desplazamiento de este núcleo, pero de manera simétrica en todas las partes, ¿vale? En la segunda clasificación ya sería una hernia, como si se conoce como la protusión discal. Aquí lo que pasa, se dan cuenta que solamente es en un segmento donde se lleva a cabo el desplazamiento del núcleo. Pero también quiero que vean cómo el anillo fibroso todavía tiene continuidad, no hay en sí una ruptura total de este. Se pudieron haber roto alguno de los anillos más cerca al núcleo, pero todavía tienen una continuación, entonces nada más es una pequeña protrusión del contenido del núcleo que pasa al anillo, ¿vale? Ya en la parte de la obstrucción discal, lo que pasa es que ya hay una ruptura casi total de nuestro anillo fibroso. Entonces, nuestro contenido del núcleo pulposo se desplaza totalmente fuera de lo que es del cuerpo de la vértebra, ¿sale? Como vemos en esta parte. Aquí normalmente ya hay contacto con estas estructuras que habíamos comentado, que son la parte nerviosa, ¿vale? Y por último tenemos el disco herniado en cuestión de secuestro, en la que el segmento, se, se, eh, o sea, la continuidad del segmento se corta totalmente, ¿vale? Si se dan cuenta, aquí una parte del núcleo ya está totalmente separada de la otra. Aquí todavía tiene una continuidad, o sea, que puede regresar a esta parte, a la parte principal del núcleo. Aquí ya está totalmente separada, ¿va? Y por último es la localización de esta ya sea protuberancia, de esta obstrucción donde se vaya a encontrar en nuestro cuerpo. Puede ser en la parte central, ¿sale? Que esta protuberancia o esta obstrucción se encuentre en esta parte, en la parte articular, en la parte donde está el foramen, que es un poquito más lateral, y extraforamidal, ¿vale? Ok, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de las causas de las hernias discales, ¿vale? ¿Por qué aparece? La primera la causa es el deterioro gradual que pueden tener nuestros discos intervertebrales. Este deterioro, perdón, puede ser por dos factores. Uno, que es el envejecimiento, o sea, el paso del tiempo, ya que conforme nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo contenido de agua en nuestros discos. Por ende, va a haber una disminución de flexibilidad en el tejido y por ende también una limitación en el movimiento. El deterioro gradual no solamente puede ser por la edad, sino también por las actividades diarias o laborales que nosotros realicemos, ¿sale? Las cargas de peso repetitivas, las torsiones, los empujes, los levantamientos y el hecho de estar sentados también mucho tiempo, ¿sale? Si nosotros hacemos carga de peso todos los días, mucho tiempo, hacemos muchos empujes, muchas torsiones, levantamientos repetitivos, si no lo hacemos con la preparación adecuada que les había contado, o sea, que tengamos una buena base de fuerza en nuestro cuerpo, una buena movilidad, buena estabilidad articular, estas cargas, en vez de estar ayudando a que nuestro disco se regenere, pues nos pueden estar ayudando también a que se vaya deteriorando poco a poco.
Otra de las causas, pues es por algún accidente, ¿no? Alguna caída, en algún momento que cargué mucho y se me fue chueco, cargué mal, etcétera. Eh, Bueno, rápidamente, en esta parte de las actividades de las vidas diarias laborales, no quiere decir que si yo hago levantamiento de pesas, que si yo voy al gimnasio, que si yo camino mucho, que si yo cargo muchas cosas, necesariamente voy a tener una hernia discal. Como les dije, depende de muchos factores, de qué tan activo sea, de qué tanta fuerza sea, y también hay otros factores externos, pues que pueden ayudar a que sea más fácil que se produzca hernia, que se produzca alguna hernia en el disco. Una es la obesidad, ¿sale? El sobrepeso, o sea, todo el peso que tú le estás aumentando a tu cuerpo es el que también está recibiendo tus discos intervertebrales y que tiene que estar cargando constantemente. La edad, como ya habíamos visto, también se ha visto que las personas que consumen tabaco, que fuman, llegan menor oxígeno a los discos intervertebrales y por ende tienen menos hidratación, o sea, van perdiendo más agua. La vida sedentaria también es un factor muy importante porque, bueno, una, habíamos dicho que el hecho de o sea, que los movimientos de la vida diaria, todas estas compresiones, estas tensiones que le damos nos ayuda a regenerar a nuestro disco. Si nosotros solamente estamos acostados, estamos sentados, no vamos a estar generando este tipo de estímulos para que nuestros discos se regeneren y por ende podemos tener más facilidad de tener alguna hernia. La otra, bueno, también el sedentarismo nos ayuda a, bueno, es más factible que tengamos sobrepeso y vamos a lo mismo, ¿no? Sería más, más peso que le estamos poniendo a nuestra columna. En trabajos que impliquen estar mucho tiempo sentados, por lo mismo de que no se tienen señales para que nuestros discos regeneren, eh, o sea, no se dan muchas señales para que el disco regenere y aparte estamos, bueno, más adelante se los voy a explicar, pero estamos en una posición todo el tiempo, entonces le estamos poniendo la misma tensión o sea, al mismo tejido por mucho tiempo y eso también genera que se degenere más rápido el disco. La parte del estrés, se ha visto que todas estas hormonas y todo lo que genera el estrés también es un factor de riesgo para tener hernias discales. Y más específicamente, si hablamos, por ejemplo, de las hernias cervicales, se ha visto que los accidentes de carro, cuando te pegan por atrás y ese es un latigazo cervical, es un factor grande para que la gente pueda llegar a padecer hernias cervicales. Y también la mecánica postural, ¿vale? Como vemos en esta imagen, mientras más nosotros vamos cargando nuestro cuello hacia abajo, más es el peso que nuestra articulación va a percibir, ¿vale? Entonces, por ende, es mucho más carga, mucho más tensión que tiene que soportar. Ok, bueno, ya hablando de qué es la hernia de disco, cómo se produce y eso, vamos a hablar rápidamente de qué tan común es que se presente, ¿vale? Sabemos que el dolor de espalda es el trastorno crónico más frecuente en la población. Se ha visto que hasta un 80% de la población adulta mundial tendrá problemas de espalda a lo largo de su vida. De este 80% de estos problemas que se pueden presentar en el dolor de espalda, solamente el 20 al 30% van a ser a causa de las hernias discales. ¿Ok? De este 20 a 30% de las hernias discales, vamos a ver por región qué tan comunes son. La región lumbar o sea, son las hernias discales más comunes, ¿sale? Que ocupan hasta el 95%. La región más común en la que aparece es en la lumbar, entre la lumbar 4 y la lumbar 5 y la L5 y la S1, ¿vale? Serían en esta parte de acá. La región cervical es la que le sigue en cuestión de frecuencia de aparición y igual es en S5, S6, perdón, C5, C6, C6, C7, ¿vale? En las últimas igualmente. Y la región torácica son muy raras que que se lleguen a presentar hernias discales, pero bueno, está entre el 0.25% al 0.75% y normalmente es entre la torácica 8 y la torácica 9, más o menos por acá en medio, ¿sale? Ok.
Ven que les había comentado un poquito sobre cómo en la clasificación, en qué parte, ¿no? Está la protuberancia o en qué parte está esta salida del contenido del disco. Se ha visto que la localización más común es la posterolateral, que es justamente la que vemos aquí en la imagen, ¿no? En la parte de atrás y en la parte del lado. ¿Sale? Aquí, porque se ha visto que en esta parte el anillo fibroso es relativamente más delgado y aparte esta zona no está reforzada con un ligamento anterior que les había enseñado al principio, que es muy grueso y es muy fuerte, entonces aquí también le ayuda a la parte del soporte. Y nada más para que lo tengan en consideración, se ha visto que solamente el 5.8% de las hernias discales que existen se tratan con intervención quirúrgica. Todas las otras han tenido mucho éxito con intervención conservadora. Muy bien, ahora sí, ¿cómo podemos saber o qué sintomatología nos presenta una hernia discal? Vamos a tener dos aspectos muy importantes. El primero es que vamos a tener cambios sensoriales como entumecimiento, hormigueo y parestesias en nuestras extremidades. Y los otros son los cambios motores. A cambios motores vamos a empezar a notar la debilidad muscular y vamos a notar un poco de parálisis y disminución en nuestros reflejos, ¿va? Ahora, nada más, esta sintomatología se los quiero explicar de que, supongamos, habíamos comentado que las hernias cervicales más comunes eran en las últimas, ¿no? Entre C5, C6, C7, ¿no? Entonces, aquí les muestro un mapa de los dermatomas, que es cómo inervan los nervios a las regiones distales, ¿sale? O sea, cuál es el transcurso del nervio. Entonces, esta parte, si se dan cuenta, si nuestra hernia estuviera en esta raíz, o sea, en esta parte, nosotros podríamos llegar a sentir la sintomatología en esta parte anterior toda esta parte anterior del brazo, ¿sale? Aquí en esta parte posterior, hasta el dedo pulgar, hasta estos tres últimos dedos, ¿sale? Sería todo este transcurso. Entonces, estos cambios sensoriales o estos cambios motores se podrían presentar a lo largo de toda esta parte, ¿sale? No necesariamente únicamente en esta zona, porque dijimos que si se ven comprometidas las estructuras nerviosas, pues estas estructuras nerviosas nos pueden dar sintomatología en toda esta parte de las extremidades. Puede ser solamente en esta parte, solamente aquí en medio, solamente hasta en la parte más distal o en toda, ¿sale? Igualmente sería en la parte inferior, ¿no? Habíamos comentado que las hernias más comunes son entre L4 L5 o L5S1. Entonces, la sintomatología podría venir desde la parte del glúteo, parte de la cadera, ¿sale? Hasta la punta del pie, que es muy común. Siguiendo estos mismos mapitas que les había comentado, ¿no? Dependiendo de la región donde tengamos la hernia, también se puede llegar a presentar dolor. El dolor es de tipo quemante o arde, ¿sale? Como les había dicho, el dolor también es cambiante tanto de proximal a distal, es decir, puedo iniciar con dolor justamente, ¿no? En la parte posterior, en la espalda, en el glúteo, y luego el dolor solamente me va a aparecer en el pie, en la pierna, atrás del muslo, hay veces que va a ser toda la pierna, es cambiante y varía mucho. Es indefinido y continuo y es más, el dolor normalmente los pacientes lo sienten más o al inicio del día o cuando va terminando. Una parte que es característica de cuando tenemos hernias discales es que el dolor va a disminuir con el movimiento contrario. ¿A qué me refiero con esto? Habíamos visto que las hernias más comunes son las posteriores, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la flexión, les traje esta pelotita más o menos para que se entienda. Aquí están mis discos intervertebrales, ¿no? Y aquí aquí están las vértebras y aquí está el disco. Entonces, cuando yo hago la flexión, o sea, cuando yo me agacho, lo que va a pasar es de que mis vértebras se van a juntar hacia anterior, entonces todo el contenido del núcleo se va a ir hacia atrás. Entonces, esta parte de atrás va a comprimir más las estructuras posteriores si es que tengo una hernia. Entonces, ¿qué pasa cuando les digo que se disminuye la sintomatología con el movimiento contrario? Entonces, ¿qué pasa si yo hago una extensión donde mis vértebras se van a juntar hacia atrás y entonces todo el contenido se va a ir hacia enfrente? ¿Sale? Entonces se va a liberar esta parte posterior y por ende también disminuimos la sintomatología en ese momento. Pero
aquí viene una parte muy interesante. Se ha visto que hasta el 30% de las personas sanas tienen una o varias hernias discales y no lo saben. ¿Esto por qué puede ser? Porque este material, o sea, esta hernia no está comprimiendo ningunos tejidos blandos o nervios. Entonces, por ende, no tenemos ningún síntoma evidente, ¿vale? Entonces, muchas veces todos los síntomas pasados que les dije no aparecen. Aquí les pongo un estudio que se hizo para ejemplificar un poquito esta parte que les comento, donde tenemos, se les hizo resonancias magnéticas a pacientes que no tenían ninguna sintomatología, ¿vale? Y se documentó cuántos hallazgos positivos, o sea, cuántas hernias discales, cuántas protusiones discales, cuántas extensiones discales y cuántas lesiones articulares a nivel de las vértebras se encontraron, a pesar de que los pacientes no tenían sintomatología, ¿vale? Entonces, aquí les van a manejar la edad de los pacientes que tenían y el porcentaje de los pacientes, ¿no? Vemos que entre 20 y 29 años, a pesar de que no tenga sintomatología, hasta un 57% de la población tenía algún signo de alteración a nivel articular y hasta un 20% de hernias o protusiones discales, ¿vale? Con el tiempo va subiendo en específico el de las hernias y las protusiones discales, pero a lo que quiero llegar con esto es de que muchas veces las hernias no nos producen ninguna sintomatología y podemos estar bien y tener nuestras actividades de la vida diaria con ellas y no hay ningún problema. Ok, bien. Esta diapositiva era para mostrarles que, bueno, hay algunas actividades que son más frecuentes, ¿no? En el ámbito deportivo, en el que aparezcan las hernias discales y en nuestras actividades de la vida diaria. Por ejemplo, en pacientes o personas que todo el tiempo trabajan en la oficina o que su labor se desempeña sentado, son más factibles que padezcan este tipo de padecimientos, valga la redundancia, y también en personas que están todo el tiempo parados. Al igual que los deportistas que cargan mucho peso, que corren largas distancias por este golpeteo constante y los atletas que hacen mucho salto en en su disciplina. Pero esto no quiere decir, como les había comentado antes, que todos los corredores tienen daño, de todos los corredores van a tener hernia, que todos los de halterofilia van a tener hernias, no. Eso quiere decir que si no están bien preparados y si no tienen todas las capacidades físicas, puede que tengas más factores de riesgo para poder padecer alguna hernia discal. Entonces, bueno, ya habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a hablar de qué vamos a hacer si ya se presenta, o sea, si ya tenemos, o sea, si ya se presenta esta sintomatología, si tenemos molestia en el cuello, si tenemos molestia en la espalda. Pues primero vamos a llevar a cabo la evaluación. Hay que llevar a cabo un cuestionario, una valoración de postura estática, valoración de los movimientos para ver cuál de los muchos padecimientos de espalda que podemos tener son y si es una hernia discal. ¿Vale? Dentro del cuestionario, pues hay que ver dónde está el dolor en estos momentos, si está centrado, si se irradia, en qué parte se irradia, desde cuándo se presenta el dolor, cómo inició el dolor, si fue un movimiento aparente, si solamente empezó poquito a poquito y con el tiempo se ha ido aumentando o agudizando el dolor, qué tipo de dolor es, si es pulsante, si quema, si arde. Y también muy importante hay que ver qué es lo que empeora y qué es lo que mejora este dolor. Eh, Hay unos parámetros que siempre hay que tener en cuenta para ver si es necesario mandar al especialista o tener algún cuidado especial en cuestión de dolor lumbar, ¿vale? Que son las red flags. Como les digo, el dolor lumbar o el dolor en sí de espalda es muy común. Entonces siempre hay que tener ciertos puntos a tomar como alerta para para referir a algún especialista. Si tenemos dolor permanente y nocturno, dolor en edades extremas, es decir, muy pequeños o muy grandes, cuando hay antecedentes de cáncer, antecedentes de un traumatismo mayor, si existe osteoporosis, cuando no hay respuesta al medicamento, cuando empieza a haber un déficit neurológico, o sea que empezamos a perder fuerza o sensibilidad progresivamente. Tenemos alteraciones en la sensibilidad, hay inhibitaciones en el movimiento, no tenemos control de los esfínteres y hay claudicación, es decir, caminamos en cojeo, ¿vale? En la cuestión de la postura hay que ver las posiciones
cómo se sienta, si echa la cadera para enfrente, para atrás, cuando está parado, si tenemos inclinaciones, ¿sale? Si tenemos algunas compensaciones corporales, cómo están las curvaturas de nuestra columna. Y hay que valorar nuestros movimientos, ¿sale? Se le va a pedir al paciente que haga los movimientos de la columna, que ya habíamos hablado, ¿no? La flexión, la extensión, los desplazamientos laterales, las torsiones, y hay que ver cómo se comporta el dolor en estos movimientos, ¿sale? Si en la flexión le duele más, si en la extensión, en las lateralizaciones, o si a lo mejor no le duele, pero no completa hacer las flexiones o las extensiones en su totalidad. Hay que ver qué tanto está afectando su funcionalidad, porque, o sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué tanto te afecta el dolor en tus actividades de la vida diaria, ¿no? Aquí vemos que en cuestión del dolor lumbar, lo que más afecta es a los pacientes al hacer el ejercicio, a la hora de dormir y del trabajo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para ver cuál puede ser el tratamiento que se le debe de dar. También hay escalas para ver para ir cuantificando su funcionalidad. Y bueno, aquí les muestro un esquema de cómo seguir en cuestión, o sea, cómo seguir el tratamiento dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente. Si es un dolor lumbar o un dolor puede ser tanto lumbar como en la zona cervical, que no es radicular, es decir, no tenemos sintomatología en las partes distales y no tiene ninguna bandera roja, ya les había mencionado, entonces todo se maneja en atención primaria y de manera conservadora. Si hay banderas rojas, pues hay que derivarlo con un especialista para que le pueda dar continuidad. Si este dolor de la espalda o del cuello es radicular, es decir, si tenemos sintomatología en las extremidades, hay dos aspectos que tenemos que decir. Si hay caudequina, que a esto nos referimos con pérdida de controles de esfínteres, ¿sale? O sea, a la hora de hacer del baño, hay que derivar urgentemente a un especialista. Si no tenemos este tipo de sintomatología, hay que tratar primero de manera conservadora al paciente. Y si no tenemos respuesta favorable en aproximadamente 6 semanas, que se ha visto que es en el tiempo en el que pueden tener una buena respuesta, 4 o 6 semanas, se mandan estudio de imágenes para ver si necesita cirugía o algún tipo de otra intervención, ¿no? Rápidamente, las pruebas, o sea, los estudios que se le puede mandar a hacer son radiografías o TACs en caso de que se sospeche algún otro aspecto que tenga que ver más con la parte ósea, otro tipo de patología, ya que la resonancia magnética va a ser como o sea, es la prueba más eficiente para detectar y diagnosticar las hernias discales, ¿vale? Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué se trata en fisioterapia? ¿Cuál sería el tratamiento indicado para las hernias discales? ¿Vale? Basado en la evidencia, en estudios que ven diferentes tipos de tratamiento y cuál es su beneficio o cuántos tienen realmente evidencia de que funciona, se van a clasificar en tres. La evidencia A es la más alta, la evidencia B es la media y la evidencia C es mala, ¿vale? La evidencia alta en cuestión de tratamiento, lo que más he visto que funciona es, una, evitar el reposo en cama. ¿Vale? La otra cosa que funciona es mantener el mayor grado posible de actividad física, la terapia manual y el ejercicio terapéutico. Todo esto lo podemos ligar a lo que les dije anteriormente, de que las cargas mecánicas, esta carga de tensión, esto que hacemos en la vida diaria, es fundamental y muy importante para mantener el disco intervertebral sano y que se esté remodelando constantemente. ¿Vale? En la evidencia moderada tenemos que las manipulaciones vertebrales, como sería la quiropraxia, el tratamiento con vendas calientes, informar al paciente y la toma de relajantes musculares, tienen una evidencia media. Y de evidencia baja, las infiltraciones con esteroides, el soporte lumbar, es decir, el uso de fajas, la acupuntura y las cirugías. Dentro de esta evidencia A, de la parte del ejercicio terapéutico y el mayor grado posible de actividad física, tenemos otros estudios, específicamente de tipos de ejercicio, cuáles son los que tienen más evidencia, ¿vale?
La parte de centralización y referencia direccional son unos tipos de ejercicio que ahorita les voy a dar unos ejemplos, que lo que trata es de cuando se tiene sintomatología en las extremidades, de todo, o sea, de ir disminuyendo poco a poco esta sintomatología hasta que solamente sea una región central. Este tipo de ejercicios tienen una evidencia A, es decir, que tienen una muy alta evidencia de que funcionan. Los ejercicios de flexión, o sea, los ejercicios que también se conocen como de Williams, ojo, solamente en las hernias discales tienen una evidencia baja, ¿vale? Pero se ha visto que para las lumbalgias que no tienen que ver con las hernias sí funcionan, pero para las hernias discales tienen evidencia baja de que funcionan. Las tracciones en la parte, o sea, en la parte del grado de evidencia tienen un poco de conflicto de evidencia. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, pero está entre que sí y que no funciona. La intervención en las limitaciones para las actividades diarias, es decir, darle enseñanza al paciente, ayudarle a que adapte los movimientos en su vida diaria para que sean más funcionales y no tengan dolor. Este a lo mejor no tiene mucho grado de evidencia, pero los expertos, o sea, bueno, el nivel de evidencia que tiene es que los expertos lo recomiendan, ¿vale? El trabajo de coordinación de tronco, fortalecimiento y ejercicios de resistencia al igual como ejercicio de resistencia progresiva y ajustes de actividades, tienen una alta evidencia en que funcionan. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra intervención fisioterapéutica con pacientes con hernias discales? Vamos a tener el enfoque pasivo, que lo vamos a utilizar más para los controles, o sea, para control dolor que está muy fuerte, control de dolor agudo, con terapia manual, masoterapia y uso de agentes físicos como sería el calor, los TENS. Y por otra parte está el enfoque activo, que vamos a aplicar el ejercicio terapéutico y la enseñanza al paciente para que él pueda aplicarlo día a día en sus actividades de la vida diaria. ¿Vale? En primera parte, lo de la enseñanza al paciente, vamos a tratar de trabajar la educación postural. Vamos a disminuir la tensión de las estructuras blandas y del dolor en todas sus actividades de la vida diaria. ¿Cómo? Primero, enseñándole que la mejor postura es aquella que cambia. Vamos a aprender que no existe una postura correcta, una postura que sea mejor que otra, siempre y cuando no mantengamos el mismo tiempo toda la misma postura. Es decir, yo puedo tener la postura que todos conocen como es que es correcta, ¿no? De hombros hacia atrás, abdomen apretado, derechito, pero si yo mantengo esa postura 10 horas seguidas, tampoco es la correcta y no es la más adecuada, porque el movimiento de las articulaciones y los músculos es lo que va a generar todas estas células que nos van a ayudar a regenerar y a mantener bien nutrido nuestro cuerpo. También hay que enseñarle poco a poco al paciente aquellos movimientos que a lo mejor el paciente ve como nocivos porque le han causado dolor antes, porque le molestan, y poco a poco y de la manera correcta, con patrones correctos de movimiento, hay que optimizar este movimiento y enseñarle al paciente que puede hacerlo, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo muy breve, ¿no? A lo mejor el paciente dice, es que yo ya no puedo caminar, ya no puedo cargar la bolsa, no puedo cargar nada porque me lastima. Dice, ok, tal vez no lo dejes de hacer, pero sustitúyelo, ¿no? En vez de cargar todo de un lado, distribúyelo en dos partes. En vez de cargar el carrito hacia atrás, cárgalo enfrente. En vez de cargar una canasta solamente de un lado, es mejor usar el carrito porque te ayuda a distribuir mejor las cargas. Y ya pasando más específicamente a la parte del ejercicio terapéutico, pues primero lo que vamos a tratar es trabajar la movilidad y la flexibilidad de la zona, ¿vale? Ejercicios en los que flexibilicemos la cadera, toda la parte del miembro inferior, trabajemos con pelota para estirar. En este ejercicio estamos trabajando la flexibilidad, o sea, de la columna, pero al mismo tiempo también estamos trabajando fuerza y equilibrio, como se ve en el de acá abajo también. También se recomienda la caminata activa todo el tiempo para pacientes con hernias discales. Eh, ya que trabajamos las primeras fases de movilidad y no tuvo molestia y ya cada vez se va moviendo más, podemos trabajar otro tipo de movimientos, ¿no? En este caso, que ya serían las rotaciones, que nos implican un poco más de movimiento y control motor. Hay que trabajar la parte de estirar, ¿no? La parte laterales, tanto parado, sentado es un poquito más exigente. Y también trabajar la movilidad y la fuerza de los miembros inferiores, activando siempre el tronco.
Ya cuando el paciente vaya tolerando y tenga más movilidad y vaya tolerando cada vez un poquito más los trabajos de fuerza y la carga de peso, se le pueden empezar a poner el trabajo de puente, sale de toda la musculatura posterior, en este caso de lo que se le conoce como Superman para trabajar toda la cadena extensora, ¿sale? El trabajo con peso, esto es muy importante, ¿no? Lo que les dije, no hay que satanizar el peso, no hay que satanizar ningún movimiento, siempre y cuando lo hagamos bien, con el peso correcto y, ya vamos, y vayamos teniendo el avance gradual. Las sentadillas, ¿no? Con técnica correcta. Y se ha visto que el método dipropresivo o sea, son muy efectivos en el control de dolor y para fortalecer la faja abdominal. Estos ejercicios de neurodinamia es los que le había comentado que nos van a ayudar a disminuir la sintomatología de partes distales y lo van a ir centralizando un poquito más, que son ejercicios que juegan más con las tensiones de los tejidos nerviosos. Esos son solo algunos ejemplos, ¿no? De lo que podemos ir haciendo. Como vemos, también es muy importante trabajar el core y, o sea, bueno, la estabilidad del core y el trabajo de fuerza. Hay que juntarlo, ¿no? Tanto con miembros inferiores, miembros superiores, siempre con la activación del core, la realización de las planchas, ¿no? Del abdomen isométrico, jugar con otros aditamentos para jugar y hacer mayor inestabilidades, ¿no? Aquí estamos manteniendo todo el tiempo la tensión en el abdomen, ¿sale? Pero estamos distribuyendo también las cargas en las extremidades. Este dibujito que les pongo aquí nada más es para que ustedes vean que si nosotros no tenemos buena estabilidad en bueno, en el tronco y en el core, nuestro disco siempre se va a estar moviendo hacia enfrente y hacia atrás y esto puede llegar a irritar también la parte de los nervios, ¿no? Aquí tenemos más ejercicios en cuestión de estabilidad del tronco. Y también todos tienen que ir adaptado a la vida diaria del paciente, ¿no? Si el paciente utiliza mal los brazos, utiliza mal las piernas, dependiendo del deporte que haga, ¿no? Es mucho control muscular y control de la postura. Aquí lo estamos aplicando dependiendo del deporte que hacen los pacientes para que puedan, a pesar de o sea, de todos los movimientos que hagan en la vida diaria, puedan mantener fuerte el, o sea, el core, el trabajo del tronco. Por ejemplo, ¿no? Este paciente hacía tenis, entonces en cada movimiento que hace rotaciones también tiene que tener un control de esos músculos. Y ya por último, habíamos visto la parte de las tracciones, ¿no? Que tenían, o sea, que había como conflicto en cuestiones de la evidencia de si funcionaba o no. Y es que aquí se ha visto, ¿no? O sea, con las tracciones, como vemos aquí en los dibujos, lo que hacemos es separar o darle un poquito más de espacio al disco intervertebral, como se ve aquí en la resonancia, que esto ayuda mucho a disminuir la sintomatología, ya que el contenido se puede hacer hasta la parte anterior. Pero ¿qué pasa? O sea, tal vez sí nos ayuda a mantener o a disminuir la sintomatología por un tiempo, pero después la misma carga de nuestro peso va a devolver al disco al estado normal. ¿Vale? Pero puede ser una herramienta o un auxiliar para la sintomatología o para el tratamiento de las hernias discales. Entonces, para aquí hay técnicas de respiración, estiramientos activos o con instrumentos como se ve aquí. Y bueno, eso sería por mi parte todo. Muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo súper rápido y no tenemos ya tiempo para preguntas. Pero sí, yo creo que para concluir todo esto es bien importante lo que menciona, que solo el 5.8% de estos padecimientos requieren cirugía, que la gran mayoría se trata con tratamiento conservador, Exacto. con ejercicio, con higiene de columna y que realmente también tenemos muchos casos que hay hernias que no dan sintomatología y no por un hallazgo en una resonancia magnética que encuentren una hernia necesita cirugía, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que eso sucede y el paciente dice, es que pues, o el reporte mismo dice, tengo hernias, necesito operar. No es cierto, la gran mayoría, la gran mayoría, con tratamiento conservador, pueden Exactamente. vivir perfectamente. ¿Algún comentario para terminar, por favor? No, justo eso, doctora, que siempre hay que acudir a un especialista para que nos dé un gran diagnóstico y lo más importante es de que
el especialista nos diga qué actividades y cómo podemos hacerlas para justamente no parar, ¿no? Porque nos hemos visto que todos los pacientes o muchos de los pacientes les duele algo y dejan de hacer todo. Y eso solamente empeora a largo plazo la lesión o el padecimiento. Entonces siempre es muy importante ir con un especialista para que él te pueda adaptar y dar la guía de cómo hacer las cosas para que sea más benéfico y no contraproducente a largo plazo. Muy bien, pues muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.